buena suerte, le das ahí otras cosas. Dice, bueno, me dijo, así que sí se puede. Dije, no, maestro, bueno, se trata de que un profesor de secundaria entre, ¿no? Y que los alumnos de primaria entren. Si no, no hay transparencia. Ese es el punto. Entonces debe tener un acceso absoluto, ¿no? Sería muy conveniente que ustedes tomaran esas cifras de Hacienda y las pusieran en Excel para los últimos 100 años. Pero yo creo que esto es fundamental, ¿no? A veces es tedioso el encontrarlas, yo creo que ha habido avances, pero yo diría esta es la primera recomendación importante. La segunda es que se podrían incorporar efectivamente cifras como las fiscales, y no solamente en la parte de gasto, que es relativamente pública, difícil de encontrar a veces, sin continuidad, cambian la metodología, esconden cosas, etcétera. Es decir, realmente es casi una labor de magos, ¿no? El poder hacer algún análisis y una evaluación. Pero en términos de las cifras fiscales y otras cifras, y esta sería la segunda recomendación, es en términos de transparencia se pueden incorporar otras series, sin afectar la confidencialidad. Hay 1000 formas de publicar lo que se paga de impuestos sin afectar la confidencialidad. No necesitamos ni el nombre, ni la dirección del que pagó, ni cuánto pagó. Lo que requerimos son cifras que nos permitan conocer qué sucede realmente. La discusión que se tuvo el año pasado sobre la ley de ingresos fue muy grave cuando se decía que un número de empresas pagaba muy pocos impuestos. Cuando calculamos el pago de impuestos como porcentaje de ventas, que es lo único que puede ser, que es lo único público, nos encontramos que se pagan más impuestos que en Estados Unidos, que en España y que en otros lugares. Pero estas cosas existen y yo creo que sin duda es responsabilidad del INEGI poder lograr estos avances importantes en las cifras y en las series que se publiquen. El tercer punto, que yo creo que es crítico, y siguiente recomendación, es que persiste esta ausencia histórica de las cifras que mencionábamos. No hay series históricas homogéneas. Entonces, cuando se trata de trabajar, por ejemplo, con pobreza, pues podemos llegar hasta 92, que es cuando la metodología ya es consistente para acá. Pero a lo mejor eso es la parte menos importante, ¿no? Cuando queremos saber sobre tendencias de inversión, de producto, de empleo, etcétera, etcétera, es ridículo que trabajemos con 20 años de cifras, ¿no? O 18, o en este caso del 2003 para acá, ¿no? Con la nueva metodología. Entonces tenemos 7 años de cifras homogéneas y luego ahí hay que hacer algunos trucos. Y yo creo que es una labor no sencilla, pero fundamental. La homogeneidad en las cifras históricas para irnos, algunos investigadores americanos, mexicanos, hemos hecho cálculos para tener una serie histórica larga, pero sería fundamental tener una cifra sin historia, es decir, estadística sin historia es antiestadística, ¿no? Déjenme ponerlo así. Así de grave y así de importante es. De las series que efectivamente se pueden encontrar, que ya no se actualizan, sería fundamental continuarlas y homogeneizarlas con la base de 2003, por ejemplo. La cuarta recomendación de estas, la cuarta consideración es la oportunidad, que yo creo que se ha mencionado mucho y es crítica. Si no hay oportunidad, podríamos no tenerlas. Así de grave es. Y para efectos de diseño de políticas públicas, de política económica, la oportunidad es crítica, ¿no? Yo creo que es cierto que se ha hecho un esfuerzo importante. Yo creo que en ese campo todos los esfuerzos que se lleven a cabo permitirán actuar de mejor manera, más rápidamente en muchos campos. Hoy, por ejemplo, una discusión importante en el mundo y aquí en México es: ¿podríamos bajar la tasa de interés un cuarto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo creo que la oportunidad de las cifras aquí en el PIB, en la producción industrial, etcétera, etcétera, es crítica. No solamente por eso, sino también vinculado a la balanza de pagos, ¿no?
y a la cuenta de capital, cifras que el Banco de México tiene diariamente, pero tampoco se conocen. Entonces, la oportunidad en general sería el cuarto punto. Yo creo que es imposible subrayar, es decir, exagerar la importancia que tiene, ¿no? El quinto punto sería, primero, lo primero. Las variables básicas, fundamentales en términos de oportunidad y en términos de profundidad son en las que debiéramos estar concentrados. Antes probablemente de saber cuál es la preferencia de los mexicanos sobre las faldas cortas o las faldas largas, que pueden ser muy divertidas, yo no tengo inconveniente, o sobre si preferimos a los morenos, las mujeres, o a los güeros, y si los hombres, yo creo que está bien, puede ser, pero primero, lo primero. Y yo creo que había que tener muy claro cuáles son las estadísticas básicas que requerimos, tenerlas claras, iniciar por ahí, complementarlas bien en oportunidad, en profundidad, en extensión, en representatividad por entidades federativas, etcétera, que es la base de las políticas públicas. El sexto punto dentro de estas reflexiones generales sería la confiabilidad de las cifras. Y la pregunta es, ¿qué tan confiables son algunas cifras en función de la metodología que se utiliza y de las definiciones que utilizamos? Un ejemplo es el personal ocupado. La definición de INEGI es, por ejemplo, uso este ejemplo, personas que durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en cualquiera de las siguientes situaciones, trabajando por lo menos una hora o un día para producir bienes o servicios de manera independiente y subordinada, con o sin remuneración, ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo, y incluye a los ocupados del sector primario, etc. Es muy cuestionable que esto nos pueda dar una verdadera cifra representativa del personal ocupado. Cuando esto lo comparamos con las cifras americanas, por ejemplo, las de otros países, pues nos encontramos con tasas de desocupación allá de 9, 10, etcétera, y nosotros con 5%. Es decir, este es solo un ejemplo de la necesidad de revisar algunos de los conceptos, porque cuando se discute en distintos foros dicen, a ver, ¿y esto quién lo inventó? No, bueno, pues es parte de una encuesta de ocupación. Bueno, pues a ver si la revisan, ¿no? Y no es que la encuesta esté mal, pero probablemente la definición de las variables que estamos viendo, no solamente en este caso, yo creo que vale la pena llevar a cabo una revisión de las definiciones. Bien, paso a 3 recomendaciones específicas que nos parecen fundamentales. Y de nuevo, teniendo muy presente que el mandato del sector público y la persecución del sector privado debe ser el bienestar de nuestra población. El deterioro de nuestro tejido social ha sido brutal y tiene que ver con la incapacidad o el olvido, la indiferencia de haber llevado a cabo las políticas públicas correctas. Hay cosas que no sabemos y en las que podríamos incidir de manera importante para mejorar las políticas públicas. Educación. No hay duda que es uno de los grandes temas, ha sido muy mencionado. La educación pública no es gratuita, no es cierto que sea gratuita. Todas las familias en todos los municipios